Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas de sexto grado, a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de Ciencias Sociales. Les saluda su maestro, licenciado Juan Gabriel Lizardo. Este es un trabajo en colaboración con la licenciada María Adela Mejía. El día de hoy desarrollaremos el contenido titulado Acuerdos, alianzas y tratados de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por seguir apoyando el programa. Te queremos estudiando en casa. Les invito, como siempre, a seguir aprendiendo de manera segura desde sus hogares. Nuestro estándar para esta clase es el siguiente. Identifican las culturas más sobresalientes de la antigüedad, explicando el impacto de la edad moderna en el desarrollo tecnológico del presente. Asimismo, nuestra expectativa de logro del día identifican etapas de la edad contemporánea, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Primera y Segunda Guerra Mundial, y el mundo de la posguerra. Hablaremos inicialmente de los acuerdos territoriales. Estos hacen que una zona cambie de nación o fija una serie de fronteras. Estos acuerdos territoriales dados en la Segunda Guerra Mundial fueron los siguientes. El acuerdo de Churchill-Stalin entre Reino Unido y la URSS en 1944 para fijar las áreas de influencia de ambas potencias en la zona de los Balcanes. Tenemos también el acuerdo de Potsdam entre la URSS, Estados Unidos y Reino Unido en 1945 para fijar la ocupación militar de Alemania y el fin de la guerra en Europa. También tenemos los acuerdos de Craiova entre Rumania y Bulgaria en 1940. El cambio en las fronteras afectó a Alemania. Y también tenemos los tratados de Roma. Estos se dieron entre Italia y Croacia en 1941 y que sirvieron para modificar las fronteras entre ambas naciones. Aparte de estos acuerdos territoriales, la Segunda Guerra brindó algunas alianzas militares. Estos acuerdos forman las alianzas durante las guerras. Uno, el acuerdo anglo-soviético entre Reino Unido y la URSS en 1941 y cuyo cometido era una nación entre ambas unidas como potencias para derrotar a la Alemania nazi. El pacto de Antikomintern entre Alemania y Japón en 1941 se basaba en una promesa de defensa de ambas regiones para frenar la influencia de la ideología socialista rusa. El pacto tripartito se dio entre Japón, Alemania e Italia en 1940, que conformó el bando de las potencias del eje. También el pacto de Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la URSS en 1939, siendo un pacto de no agresión entre las naciones para que sus intereses no se vieran afectados por la otra potencia. Habiendo conocido estas alianzas militares, hablemos de los tratados de paz. Uno de ellos es el armisticio del 22 de junio de 1940. Alemania y Francia. Los franceses se rinden ante Alemania tras la entrada de estos a la capital francesa. Tenemos también el armisticio entre Italia y los aliados de 1943. La nación italiana
se rendía tras haber visto cómo su territorio era ocupado por las potencias aliadas. El Tratado de París. Este tratado fue firmado en 1947, en la que participaron 21 naciones. El acuerdo devolvía territorios, acordaba cambios de gobierno y traía la paz final de la guerra, siendo el acuerdo que se considera que termina con el fascismo. Y el Tratado de San Francisco entre Estados Unidos y Japón en 1951. Este acuerdo sirvió para marcar los crímenes cometidos por los japoneses y finalizar toda la guerra. Hablemos del impacto negativo de las guerras. Como sabemos cada uno de nosotros, las guerras tienen un impacto y este es negativo, entre los cuales podemos mencionar los siguientes impactos. El desequilibrio que se producen en la estructura demográfica al disminuir la población joven, tanto masculina como femenina. También el incremento de la tasa de envejecimiento demográfico, la pérdida de mano de obra calificada del interés por invertir en tecnología, educación, sanidad e infraestructuras básicas, los desmembramientos del núcleo familiar en caso de ser migraciones individuales. Las guerras también producen impacto negativo en el medio ambiente. Cuando se produce una guerra o un conflicto armado, las víctimas contabilizan en términos de soldados y civiles muertos, heridos y de ciudades destruidas, pero el medio ambiente es siempre una víctima más a la que no se le presta tanta atención. Sin embargo, se han contaminado fuentes de agua, se han quemado cosechas, se han talado bosques, se ha envenenado el suelo y se ha matado al ganado para obtener una ventaja militar frente al enemigo. Llegamos al momento de la actividad de aprendizaje independiente. Quiero recordarles una medida de bioseguridad. Guarda la distancia recomendada. Todos debemos de cuidarnos. ¿Cuál será esa distancia? Ahí la podemos observar. 1.5 metros de distancia de otra persona. Ayudemos todos a detener el contagio del COVID-19. Muy bien, volvamos a tu trabajo para el día de hoy. Será el siguiente. Número 1. Enumere los acuerdos territoriales, alianzas y tratados que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y número 2. Describe el impacto en el medio ambiente causado por la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al final de la clase del día de hoy. Me despido de cada uno de ustedes brindándoles las gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase de Ciencias Sociales. Dios les bendiga.